análisis del modelo de crecimiento de solo en dos aspectos puntuales, ¿verdad? Uno, en que nosotros vamos a caracterizar en estado estacionario cuál es la dinámica del capital, cuál es la dinámica del ingreso, cuál es la dinámica del consumo. Adicionalmente, nosotros vamos a resolver un problema de optimización en estado estacionario, que es particularmente intensiva, que es función del capital per cápita, tiene la forma k elevada al alfa, ¿verdad? Con alfa en el intervalo 0,1. ¿Sí? Recuerden que esta función de producción intensiva lo que nos describe es el ingreso por habitante, o sea, eso está medido en dólares, paridad de poder de compra, ingreso por habitante, en función del capital por habitante. Y partiendo de la función de producción tipo Cobb-Douglas agregada, pues podemos deducir esta especificación como se los indiqué en el ejercicio que tenía que realizar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a caracterizar, jóvenes, cómo se comportan esas variables per cápita en steady state, ¿verdad? Vamos a colocar en steady state, en estado estacionario, en el largo plazo o en equilibrio, son sinónimos. Nosotros sabemos que la inversión realizada es igual a la inversión de reposición. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la ecuación fundamental de solo expresada en términos gráficos? ¿Verdad? Aquí tenemos la inversión realizada, tenemos la inversión de reposición, y cuando ambas son iguales, el nivel de capital por habitante es constante. En consecuencia, su tasa de cambio es igual a cero, ¿verdad? Que es lo que precisamente tenemos reflejado en esta expresión. En términos más sencillos, todo lo que está ahorrando esta economía, obviamente por habitante, prácticamente se utiliza para poder reponer el capital que tiene. Entonces no puedo construir más capital, ¿sí? Bueno, entonces vamos a utilizar la especificación de la función intensiva, de tal manera que tenemos S elevado a la K, mejor dicho, por K elevado a la N, ¿sí? Es igual a N más G más delta por K. ¿De acuerdo? Despejamos en términos del capital por habitante y tendríamos lo siguiente: S, N más G más delta. Esto multiplica, pasa a dividir, ¿sí? Esto de acá está multiplicando, fíjense. K elevado al alfa va a pasar a dividir. Tengo una división de potencias que tienen la misma base. Copio la base y resto. 1 menos alfa. Estoy repitiendo, voy a repetir lo que estamos haciendo, es determinar las variables económicas relevantes per cápita en equilibrio, ¿sí? En equilibrio de largo plazo. Despejando en términos del capital por habitante, lo que tenemos es K. Como es capital de estado estacionario, le voy a colocar el subíndice SS. El capital por habitante de steady state es igual a S, N más G más delta, elevado al inverso de 1 menos alfa. ¿Sí? Ya tenemos nuestra primera expresión. Ya sabemos la especificación del capital por habitante en el largo plazo. ¿Qué significa esta expresión? Lo vamos a ver en un par de minutos. Pero primero vamos a encontrar las especificaciones que nos interesen y después vamos a darle una lectura económica. ¿Sí? Bien, fíjense qué vamos a hacer ahora. Vamos a encontrar el ingreso por habitante de estado estacionario. Y para eso ya tenemos una especificación, la que tenemos acá. Dice que el ingreso es igual a cualquier capital por habitante, ¿verdad? Podemos utilizar el capital de equilibrio, ¿sí? Porque eso es válido para cualquier K minúscula, incluyendo el de estado estacionario.
Entonces, fíjense que vamos a decir que y es igual a k elevado al alfa. Entonces voy a utilizar el capital de steady state. ¿Sí? Entonces, este ingreso va a ser ingreso de steady state. Le va a transferir esa propiedad, ¿verdad? Por transitividad. Pues el ingreso de largo plazo es igual al capital de largo plazo elevado al alfa. ¿Sí? Pues esto, ¿a qué es igual? Pues tenemos S, N más G más delta, 1 partido 1 menos alfa, ¿verdad? Pero como lo tengo que elevar a la alfa, tengo potencia de una potencia. Copio la base y multiplico exponentes. Alfa, 1 menos alfa. Entonces, lo que hicimos acá fue tomar el capital de estado estacionario, la especificación, y lo volvimos a elevar a la alfa, porque eso es lo que nos pide la función intensiva, ¿verdad? Entonces, 1 partido elevado a la alfa, potencia de una potencia. Copio la base y multiplico este inverso por el inverso de 1 menos alfa, claramente. Y por último, jóvenes, vamos a encontrar el consumo de largo plazo, el consumo por habitante. Pues por definición es 1 menos lo que estoy ahorrando, ¿verdad? Va a ser mi tasa de consumo multiplicado por el nivel de consumo. Perdone, fíjese que yo sí no entendí a partir de donde ya se implementa elevado a 1 dividido 1 menos alfa. Sí, Desde ahí no entendí. sí. Perdón. De hecho, digamos la parte como tuvimos 1 partido 1 menos alfa, ¿cómo estamos aquí, perdón? Sí, ahí no entendí. Esa parte no, ¿cómo encontramos 1 partido 1 menos alfa? Sí, ahí me perdí. Sí, pues, eso es importante, gracias por la pregunta, Fernanda, sí, es importante que lo tengamos claro. Fíjense que nosotros partimos de esta expresión, ¿sí? Lo voy a colocar acá en azul y después lo vamos a ir. Digamos, la expresión previa sobre la cual partimos para poder encontrar esta sería K, 1 menos alfa, y tenemos S, digamos, N más G más delta. ¿Se acuerdan que esto vamos a leerlo económicamente, verdad? ¿Sí? ¿Esto tiene un significado económico importante? Sí, lo vamos a ver también, ¿verdad? Pero primero nos vamos a entrar en la parte cuantitativa, ¿verdad? Y es importante porque, claro, entonces, en el marco de la pregunta de Fernanda, que es importante que veamos de dónde se obtiene el resultado, ¿qué es lo que hicimos acá? Fíjense que uno puede verlo en términos de hacer operaciones iguales en ambos extremos de esta igualdad, ¿verdad? Y lo que yo quiero es prácticamente eliminar este exponente, o bien convertirlo en 1, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer para poder convertir 1 menos alfa en 1? Fíjense que este es un factor. Te lo voy a multiplicar por el inverso, obviamente en la potencia, ¿verdad? ¿Sí? En el exponente. Lo voy a multiplicar por el inverso multiplicativo, ¿verdad? ¿Sí? Esa sería una forma de verlo. Entonces, lo que voy a hacer es que este exponente, ¿sí? Lo voy a multiplicar por 1 menos alfa, ¿sí? Y obviamente para no alterar esta ecuación, pues también lo tengo que hacer, me lo tengo que elevar. Aquí 1 partido 1 menos alfa. Entonces, el objetivo es, dado que aquí tengo una multiplicación en el exponente, pues hago la multiplicación. Entonces se cancelaría 1 menos alfa del numerador con 1 menos alfa del denominador. Entonces solo me quedaría acá. Y esta expresión que sería S, N más G más delta, elevado a la 1 partido 1 menos alfa. Sería como la forma de poder cancelar este exponente. Es una forma de poderlo ver. Otra sería la siguiente. Imaginemos que aquí tenemos K elevado al cubo. Voy a colocar un número para que se comprenda, ya después vuelvo a la parte paramétrica. Yo podría decir, bueno, aquí tengo una potencia. ¿Y cuál es la operación contraria a la potencia? La radicación, ¿verdad? Entonces tendría K elevado a la S, N más G más delta, raíz cúbica. ¿Sí? Pero toda raíz la puedo pasar a su expresión de exponente fraccionario, ¿verdad? ¿Sí? Este no es un 3 que está multiplicando, joven, ¿sí? Es el índice de la raíz. ¿Sí? Yo puedo decir que K es igual a S
n más e más delta, donde el exponente fraccionario equivalente radical es un exponente donde el numerador es precisamente el exponente que tengo adentro, 1, ¿sí? Y el denominador es el índice de la raíz, 3. Entonces, fíjese que pasé este exponente al otro lado como su inverso, ¿verdad? Aquí tengo una potencia y aquí tengo un radical, solo que ese radical lo estoy expresando como un exponente fraccionario. Exponente fraccionario porque, digamos, el exponente es una fracción, ¿verdad? Numerador y denominador. El numerador es el exponente que tengo acá, 1, y el denominador es el índice de la raíz. Entonces hay dos formas de verlo, para no sé cuál le pareció más intuitiva. Aquí lo que hice fue aplicar operaciones iguales, ¿verdad? ¿Sí? La idea, si queremos verlo en términos del 3 que tenía acá, yo lo voy a multiplicar por 1/3 para que esto se vuelva 1. Es el 1 que estoy buscando de este lado. Pero como lo estoy elevando al 1/3 acá, también tengo que elevarlo del otro lado al 1/3. Y es precisamente lo que estamos haciendo de este lado, ¿verdad? Ahora sí la entendí, licenciada. Gracias. Digamos, le hago la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuál de las dos explicaciones le pareció más intuitiva? O sea, digamos, se comprendió mejor para usted. ¿Esta que tenemos acá de aplicar operaciones iguales en ambos lados? ¿O de hacer operación contraria de potencia a radicación? Aplicar la misma en ambos lados. En ambos lados, ¿verdad? Sí. Ese es el principio con el cual se resuelven, digamos, ecuaciones, ¿verdad? Aplico operaciones iguales. Entonces aquí lo elevé a 1/3. Aquí también, para no alterar esa igualdad, lo que tengo que hacer es que la tengo que elevar a 1/3 también, ¿verdad? Entonces, esto me permite cancelar el exponente, es decir, que se vuelva 1, y de este lado, pues tengo la expresión que tiene un exponente fraccionario, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Sí, muchas gracias. No, usted, gracias por la pregunta. Muy buena pregunta, jóvenes. No hay que dejar pasar preguntas como esta, ¿verdad? Pues, ¿cuál es alguna inquietud adicional en cuanto a la mate? Ahorita vamos, bueno, no vamos por acá todavía, perdón, vamos por acá. Nos queda todavía encontrar el consumo de estado estacionario, ¿verdad? Entonces vean un poquito la intuición de lo que tenemos acá. Ya lo vamos a interpretar. Y es que tenemos 1 menos la tasa. Esta es una tasa de ahorro, ¿sí? Que precisamente Fernanda nos comentaba tanto para la tasa de ahorro como para alfa, pues están en el intervalo 0,1, ¿verdad? ¿Sí? Tasa de ahorro. Entonces, 1 menos la tasa de ahorro y la tasa de consumo por el ingreso de estado estacionario. Pero ya tenemos el ingreso de estado estacionario, es esta expresión. Entonces, el consumo de largo plazo por habitante, ¿a qué va a ser igual? 1 menos la tasa de ahorro, que multiplica al ingreso por habitante de largo plazo, que ya lo encontramos previamente, ¿verdad? 2 alfa, 1 menos alfa. Toda esta expresión me define el consumo. Es un número. Una vez nosotros parametrizamos esta expresión, pues ya tenemos un conjunto de parámetros, ¿verdad? S, N, G, delta, alfa. Si yo tengo un valor, puedo encontrar el número, ¿verdad? Expresión 1, expresión 2 y expresión 3. Les va a dar un tiempo para que ustedes lo tengan en sus copias y después vamos a hacer una lectura. Y mientras tanto, si hay algo que no se entienda acá, alguna expresión, pues me pueden indicar y lo revisamos. Licenciado, Sí, adelante, Oscar. la S dentro del corcheto y dentro del paréntesis es el mismo signo. Vamos a ver en cuál expresión me indica. En la última, en la 3. Vamos a ver. Sí, que sería 1 menos S, ¿verdad? Multiplicado por S partido N más D. Usted me indicaba algún signo, ¿verdad? No. Si el símbolo es el mismo, o sea, es el mismo, estamos refiriéndonos al mismo valor, digamos, la misma variable. Sí, exactamente. Digamos que para S va a ser la misma especificación. N más G más delta, pues la misma especificación, ¿verdad? Usted me indica si por ahí va su pregunta.
Digamos que aquí lo que estamos representando es el consumo, ¿verdad? Consumo de estado estacionario. Todo esto es parte de la misma expresión, ¿verdad? Es 1 menos S que multiplica al ingreso. Todo esto que tengo acá, esto que estoy colocando en punteado, es el ingreso de estado estacionario. No sé si para allá su pregunta, Oscar. No, solo era porque como usted mencionó que ese era una tasa. Es el ahorro, ¿no? Es el Es ahorro. la O tasa. sea, es un valor entre 0 y 1. Entonces es el mismo que está entre corchetes. Exactamente, es el mismo. Tiene que ser el mismo, exactamente. Ok, excelente. Digamos que ese está en el intervalo 0,1, abierto, y efectivamente, el mismo que tengo acá es el mismo que está acá. O sea, no hay un subíndice que nos haga referirnos a distintas tasas. Y eso es importante, Oscar, gracias por la pregunta, ya le voy a dar la palabra a Fernanda. Eso es importante porque piense que el consumo el ahorro tiene dos papeles en el consumo. ¿Sí? Y es un poco lo que vamos a discutir en un par de minutos. Excelente, Oscar, gracias por la observación. Sí, es el mismo. ¿Sí? Fernanda, no sé, ¿nos iba a comentar algo más, una consulta? No, solo estaba diciendo que Oscar se refería al ahorro de esa S. Es la misma, exactamente. Es la misma tasa de ahorro, jóvenes. Lo que pasa es que el ahorro, por una parte, me sirve en su tasa para ver cuánto voy a consumir, pero por otra parte, el ahorro me sirve para saber qué ingresos voy a tener. Ahorita lo vamos a analizar. Entonces, jóvenes, más inquietudes en notación en la parte matemática antes de entrar al análisis económico. Entonces, jóvenes, iniciemos, ¿sí? Bien, vean la expresión del nivel de capital de largo plazo. Fíjense que por una parte depende de la tasa de ahorro. Intuitivamente, jóvenes, una economía que tiene tasas de ahorro más altas, ¿qué esperamos con su nivel de capital por habitante? Intuitivamente. Que sea más alto. Exactamente. ¿Sí? Una economía que ahorra bastante tiene posibilidad de formar mayor cantidad de capital. ¿Miren? Entonces, un shock en la tasa de ahorro pues va a hacer que el nivel de capital por habitante sea más alto. ¿Sí? Como ese está en el numerador, precisamente cumple esa función. La relación va a ser directa. Tasas de ahorro más altas generan niveles de capital por habitante mayores. ¿Sí? Ahora fíjense bien, jóvenes. Me hace falta cerrar el paréntesis para ver. No cambie nada. Fíjense que también ese nivel de capital por habitante depende de la tasa a la cual crece la población, la tecnología y la tasa de depreciación. Si tenemos países cuyas tasas de crecimiento poblacional son muy altas, ¿qué esperaríamos con la relación capital por habitante? ¿Cómo creen ustedes que sería ese cociente? Menor. Exactamente, fíjense que n está en el denominador y cumple precisamente esa función. Entre mayor sea n por estar en el denominador, hace que el nivel de capital por trabajador empiece a caer. ¿Sí? Entonces, en aquellas economías que presentan tasas de crecimiento poblacional muy altas, van a generar un nivel de capital por habitante muy pequeño. ¿Sí? Ahora vean, jóvenes, el papel que está jugando G en la tasa de... ¿Sí? Pero así como China tiene alto su tasa de ahorro y también los habitantes. Exactamente, Carlos. Fíjense que es una interacción. Exactamente, es la interacción entre todas estas variables. El caso de China puede ser un caso en el cual la tasa de ahorro sea tan alta que compensa el alto crecimiento poblacional. Exactamente. Fíjense que por el momento estamos haciendo un ejercicio de ceteris paribus, ¿verdad? Voy a generar un shock en una variable y todas las demás van a permanecer quietas, ¿sí? En el caso de China, muy buen ejemplo, Carlos, es una interacción entre todas ellas, ¿verdad? Pero dado el comportamiento que observamos del capital por habitante en esas economías, probablemente el efecto de la tasa de ahorro supera la tasa de crecimiento poblacional. ¿Sí? Excelente, gracias por la observación. ¿Qué pasa, jóvenes, con la tasa de crecimiento de la tecnología? Fíjense bien, de acuerdo a esta especificación que tenemos acá, entre mayor sea la tasa de crecimiento de la tecnología, menor va a ser la cantidad de capital por trabajador. Eso puede parecer contraintuitivo. Uno va a decir, bueno, ¿por qué si tengo más avances técnicos, el nivel de capital cae? Les voy a dar un ejemplo. Recordemos que la tecnología lo que hace es que afecta la efectividad, tiene incidencia en la efectividad del trabajo. Mayor tecnología,
va a ser al trabajo más eficiente, ¿sí? Y por otra parte, voy a tener un capital que ante esa mejora técnica se va a volver obsoleto para la cualificación del capital. ¿Cómo así? Tengo en esa economía, en ese país, un montón de economistas altamente tecnificados, altamente especializados. Pues el capital probablemente se va a volver obsoleto. ¿Por qué? Porque este economista puede hacer regresiones en plataformas que ni siquiera, estadísticas que ni siquiera tiene el capital que yo tengo disponible. Entonces, en la medida en que mejora la técnica, el capital existente se vuelve más obsoleto. En consecuencia, hay una especie de deterioro o destrucción del capital por concepto de tecnología, ¿sí? Pues eso hace que en la medida que G sea mayor, si no incorporo esos avances técnicos en mi capital, pues muy probablemente la cantidad de capital por trabajador empieza a caer, ¿sí? Y por eso es que se encuentra en el denominador, opera en sentido contrario al nivel de capital, ¿de acuerdo? Y por último, pues la depreciación del capital, eso parece más intuitivo, ¿verdad? Siempre más rápido se incremente, se acelere, por ejemplo, el uso del capital y obviamente el deterioro, pues el nivel de capital por trabajador en esa economía en el largo plazo, pues va a caer, ¿sí? Si se dan cuenta, el capital por trabajador es insumo para el ingreso por trabajador, ¿sí? En consecuencia, entre mayor sea alfa, ¿sí?, para el ingreso por trabajador, pues este va a ser cada vez más alto. Un mayor nivel o una mayor participación, una mayor elasticidad del capital, pues va a hacer que el ingreso por trabajador pues también aumente, ¿sí? Ahora, jóvenes, vean qué pasa con el consumo y es el punto que tanto Fernanda como Oscar nos estaban señalando, ¿sí? El consumo depende de la tasa de ahorro en 2 vías. Fíjense, la tasa de ahorro, por una parte, va a potenciar la formación de capital. ¿Están de acuerdo? Lo que tengo en el recuadro punteado en azul es la formación del capital y el ingreso. Entonces, una tasa de ahorro va a potenciar la formación de capital y va a potenciar la formación de ingresos. Pero por otra parte va a definir qué fracción de ese ingreso se va a destinar al consumo. Entonces, fíjense que ambos van en dirección opuesta. Y vean en qué sentido, muchachos, ¿sí? Esta parte es importante porque en el siguiente tema que vamos a ver nos va a servir de referencia, ¿sí? Imaginémonos 2 casos extremos. Tasa de ahorro 1, tasa de ahorro 0. Ya dijimos, jóvenes, que el 0 y el 1 no forman parte del dominio en S, ¿sí? Pero solo para fines de comprender el punto me voy a trasladar a los casos extremos, ¿sí? Veamos qué pasa. Voy a colocar acá el consumo de estado estacionario. Aquí voy a colocar la tasa de ahorro. Vamos a suponer que esta gente va a ahorrar todo su ingreso, ¿sí? Entonces fíjense que ese va a ser igual a 1. Vamos a ver qué pasa con su consumo. Fíjense que acá, en la expresión del capital por habitante y en la expresión del ingreso por habitante, pues va a obtener el capital por habitante y el ingreso por habitante más alto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si ese es igual a 1, pues significa que el nivel de capital va a ser lo más alto posible y el ingreso también lo va a ser. Tiene sentido, jóvenes, porque para poder generar ingresos tengo que tener capital, tengo que construir capital, ¿sí? Hagan de cuenta que yo tengo que presentar un informe económico a la empresa, ¿verdad? ¿Sí? Para eso tengo que tener una computadora y para eso tengo que ahorrar, ¿sí? Entonces voy a ahorrar el 100% para poder tener el mejor capital y para poder tener el mejor ingreso. Hasta ahí lo que tengo representado es lo que está en el recuadro en azul. Pero vean el sentido contrario que va a jugar al consumo. Como todo lo estoy ahorrando, ¿cuál va a ser mi consumo ahí? Tengo los ingresos más altos. ¿Ya que Sería consumo 0 va a ser porque 0? se ahorra todo. Exactamente. Se dan cuenta que la tasa de ahorro, que es la misma, juega en 2 sentidos. Por una parte va a potenciar mi formación de capital. Me permite generar mayor cantidad de ingresos. Pero el problema es que como permanentemente mi tasa de ahorro es 1,
pues no voy a alcanzar consumo de largo plazo. 0. O sea, mi consumo de estado estacionario, recuerden que estamos hablando en el largo plazo, mi consumo de estado estacionario va a ser 0. A pesar de que tengo el mejor capital y tengo los ingresos más altos, porque estoy potenciando ese, miren. Ahora voy a ver entonces el caso contrario. Vamos a ver qué pasa con el consumo. Entonces no voy a ahorrar nada. Vamos a ver qué pasa en el largo plazo. Jóvenes, si a partir de hoy no voy a ahorrar nada, pero les pregunto, ¿qué tanto capital puedo formar? Vamos al recuadro en azul. Si no tengo nada, ¿será que me puedo comprar? Si no estoy ahorrando nada, mejor dicho. ¿Será que me puedo comprar esa laptop para poder presentar mi informe? No. No, porque el ahorro es lo que me permite la inversión y obviamente la formación de capital. Si yo quisiera un consumo óptimo, pues fíjense que con una tasa 0 no lo voy a lograr. En mi intento de maximizar el consumo consumiendo todo lo que pudiese, no lo voy a hacer porque no puedo formar capital. Pues si no tengo una computadora, pues no puedo presentar el informe. Y si no puedo presentar el informe, no voy a tener ingresos. ¿Se dan cuenta? Jueguen los dos extremos. Entonces, voy a tener 0 capital y por más que esté consumiendo una tasa completa, una tasa de consumo completa porque esté 0, pues tampoco voy a tener un consumo óptimo, digámoslo así. Aquí tengo el 0 y aquí tengo el 1. Tasa de ahorro, miren. Mi consumo va a ser 0 en ambos casos. Entonces, parece ser, jóvenes, que hay una tasa de ahorro que me permite en el largo plazo maximizar mi consumo. Vean la lectura que nos deja la ecuación 3. Ahorrar el 100% o no ahorrar nada no son soluciones al problema del consumo óptimo, ¿de acuerdo? O si quieren verlo en otras palabras, el consumo que puede alcanzar una economía en un estado estacionario depende de una combinación equilibrada de la tasa de ahorro. ¿En qué sentido? En el sentido que vamos a analizar ahora. Entonces, la pregunta que nos queremos hacer ahora como economistas es, ¿cuál debería ser esa tasa de ahorro que efectivamente me permite maximizar mi consumo? ¿De acuerdo? Pues fíjense que eso lo vamos a abordar bajo un concepto en el contexto del modelo de crecimiento de Solow, se le llama regla de oro. Jóvenes, como título, regla de oro. Vamos a ver que la regla de oro es la condición que permite a la economía maximizar el consumo por habitante en estado estacionario. Pues vean el problema que tenemos que resolver. Es esa condición, por una parte puede ser en la tasa de ahorro o bien condición en el nivel de capital, que nos asegura maximizar el consumo por habitante en el largo plazo. Dijimos que si ahorramos todo, por más que estemos generando ingresos, eso nos lo indicó Jacqueline, por más que estemos generando ingresos, estoy ahorrando todo en un intento de tener mejor capital, ¿sí? Sería el equivalente, le decía a los muchachos, vamos a hacer cuenta que voy a ser conductor Uber, ¿sí? Para ser conductor de aplicaciones, pues necesito tener el capital, que es un vehículo, ¿verdad? ¿Sí? Para tener un vehículo, tengo que ahorrar. El problema es que si de manera permanente yo voy a ahorrar
el 100% para poder tener el mejor capital posible y generar los mejores ingresos, pues dada mi tasa de ahorro, nunca voy a maximizar mi consumo. ¿Se dan cuenta de la disyuntiva? ¿Cuál es la otra alternativa? Entonces mejor me voy a consumir todo. Pero ¿cuál es el problema de consumir todo? No estoy ahorrando. Y si no estoy ahorrando, no puedo comprar el vehículo. Es este extremo. Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser mi tasa de ahorro en el largo plazo? Porque comprar el vehículo no lo voy a hacer el día de mañana ni el día pasado, sino que me va a dar cierto tiempo en el cual voy a estar ahorrando, ¿verdad? ¿Cuál debería ser esa tasa de ahorro que me permite optimizar el consumo de largo plazo? ¿Sí? ¿Todos están conscientes del problema que debemos de resolver? ¿Sí? Entonces, veámoslo en términos de la ecuación fundamental de Solow o en términos gráficos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me voy a trasladar a las diapositivas. Aquí tenemos toda la referencia, ¿sí? Bien, acá muchachos. Todavía no hemos resuelto el problema, obviamente es un poco lo que tenemos que hacer en estos minutos, ¿verdad? Es un poquito más pequeño. Entonces revisemos, aquí dice la regla de oro, un concepto vinculado al modelo de Solow con la finalidad de maximizar el consumo en steady state, ¿verdad? ¿Sí? Entonces revisemos, muchachos. Vean acá. La función que tenemos, la función cóncava que tenemos en Corinto es la inversión, digamos, es la función de producción intensiva. Mucho ojo, este F de K es el ingreso por habitante, miren. Ingreso por habitante es la función de producción intensiva. Es K elevado al alfa, si quieren verlo de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo a repetir. Lo que tenemos en Corinto es la función de producción intensiva. Es decir, es el ingreso por habitante. ¿De acuerdo? Lo que tenemos en naranja, que es lo que estoy señalando acá, naranja o rojo, ¿sí? Es la inversión realizada. O sea, es la parte del ingreso que se destina a la formación de nuevo capital. Miren, lo que tengo en naranja. Y lo que tengo en verde es la inversión de reposición. Identifiquemos el problema que tenemos que resolver ahora en este esquema gráfico, ¿sí? Por una parte, aquí tenemos el ingreso por habitante. Me permite señalarlo bien. Ingreso por habitante. Y aquí tengo el ahorro por habitante, que es la inversión realizada. Entonces, la diferencia entre el ingreso y el ahorro, ¿qué es lo que nos da? El consumo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la diferencia, este segmento que tenemos entre la función de producción intensiva y la inversión realizada es el consumo por habitante que buscamos optimizar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición de optimización en términos gráficos? Si ustedes observan acá la pendiente de esta recta tangente a la función de producción intensiva o bien de ingreso por habitante, coincide con la pendiente de la inversión de reposición, o sea, con la tasa de reposición. Miren, se dan cuenta, son paralelas, tienen la misma pendiente. En consecuencia, si quisiera maximizar el consumo por habitante en el largo plazo, ambas pendientes deben de ser iguales, ¿sí? Esa es la condición de optimización. No obstante, nosotros lo vamos a deducir analíticamente, ¿sí? Y lo voy a hacer así de manera indirecta, porque hay una manera también mucho más directa de poderla encontrar, pero lo vamos a deducir analíticamente de manera indirecta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué requerimos? Pues la función de producción intensiva y la inversión realizada, ¿de acuerdo? Bien, muchachos, entonces pasemos a la pizarra. Vamos a encontrar la condición de optimalidad para el consumo por habitante en steady state, ¿vale? Vean el problema que tenemos que resolver, jóvenes. Es la incógnita. ¿Cuál es la tasa de ahorro que me asegura maximizar mi consumo? Vean qué intrigante es este problema, ¿sí? Y lo fácil que va a ser resolverlo, se van a dar cuenta, ¿sí? Bueno, entonces, ¿estamos bien? Sí. Entonces voy a colocar aquí el problema. Lo que queremos es maximizar el consumo de estado estacionario, ¿sí? De acuerdo a la gráfica, el consumo de estado estacionario es igual a la función de producción intensiva que define el ingreso por habitante menos la inversión realizada.
¿Sí? Sí tiene sentido, ¿verdad? Porque es el ingreso menos el ahorro. Ingreso menos ahorro, consumo. Pero fíjense que es indirecta porque lo voy a resolver en términos de K. Es decir, cuál sería el nivel de capital por habitante que me permite maximizar el consumo, ¿verdad? Pues digo que es analítica, pero indirecta. ¿Cuál es la analítica directa? Se los voy a indicar en un par de minutos, ¿verdad? Ahora, jóvenes, sabemos nosotros que en estado estacionario, en steady state, se verifica esto, ¿verdad? Miren, esto lo voy a colocar como 1, que es en steady state se verifica 1. ¿Cómo así 1? La inversión realizada es igual a la inversión de reposición. Entonces podemos sustituirlo, ¿sí? En lugar de colocar la inversión realizada como que es igual a la inversión de reposición, hago esa sustitución precisamente. Entonces vamos a maximizar el consumo de estado estacionario, que es igual a la función de producción intensiva menos la tasa de reposición, menos la inversión de reposición, ¿verdad? ¿Sí? Menos, lo voy a colocar abajo, M más G más delta K. ¿Sí? Entonces, si quieren, vamos a hacer una pausa acá, en esta parte, para que ustedes copien y después si tienen alguna inquietud respecto de lo que acabo de apuntar, pues lo discutamos. ¿Sí? Juan, no sé, alguna pregunta de lo que acabo de escribir, algo que no les haga sentido, lo podemos analizar a detalle, ¿verdad? Si se dan cuenta, esto que tengo acá es el segmento que recién nosotros vimos en el diagrama, ¿verdad? El segmento que voy a colocar de este lado, miren. Aquí tengo el ingreso por habitante. Aquí tengo la inversión realizada. La diferencia de esto es el consumo. Y es lo que tengo acá representado. Lo que pasa es que la inversión realizada en ese punto, dado que estoy en steady state, coincide con la inversión de reposición y por eso es que estoy haciendo la sustitución. ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso es lo que tengo representado acá en esta expresión. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a derivar. Piensen, es una función cóncava, si se dan cuenta, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos ahora es una familia de pendientes, de rectas tangentes a esta función. Aquí hay una familia de pendientes, de todas las rectas tangentes a la función de consumo, ¿verdad? Entonces, esa familia es la derivada, ¿verdad? La derivada es una función, ¿sí? Vamos a derivar el consumo de steady state respecto a K. Fíjense, no es respecto de la tasa de ahorro, vamos a hacer respecto de K, y después vamos a encontrar su relación con el ahorro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la es indirecta, ¿verdad? Si quisieran hacerlo directamente, habría que derivar esto respecto de ese, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Pero vamos primero respecto del capital. Pues jóvenes, derivemos esta expresión. Ambas son funciones del capital por habitante. Aquí tenemos una relación, lo que hacemos es indicar la derivada, primera derivada de la función intensiva respecto del capital per cápita. Menos, esa es una función lineal en el capital por habitante. Entonces, ¿qué voy a tener? Pues la parte constante. Es muy sencillo.
Pero vean lo que obtuvimos. ¿Sí? Como quiero una pendiente óptima, ¿cómo es la pendiente del óptimo? La pendiente del óptimo es 0. Igual a Esto es igual a 0. ¿Sí? Sí, es igual a 0. Y voy a tener entonces que f' de k es igual a la tasa de reposición. Que fue precisamente lo que nosotros encontramos, jóvenes. Recuerdan, dije, mira, las dos pendientes son iguales. Entonces, jóvenes, en términos gráficos, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la pendiente de f de k, ¿verdad? De la función inversiva. Y aquí tengo la pendiente de la inversión de reposición. Pues esto de acá es la condición de optimalidad o la condición de optimización. ¿Sí? Económicamente está pendiente, ¿qué representa, jóvenes? Fíjense que es f' de k, o sea, es la pendiente del ingreso por habitante. Entonces, la pendiente que nos define una variable marginal. Lo que tenemos acá es el ingreso marginal. Voy a colocar en negro. Vemos el ingreso marginal por habitante. O per cápita, ¿verdad? Per cápita. Ingreso marginal, es decir, cómo cambia el ingreso, eso es lo que nos define la pendiente, ¿verdad? ¿Cómo cambia el ingreso por habitante? ¿Derivado de qué? De que tenemos mayor cantidad de capital por habitante, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos de este lado? Es nada más la tasa. Aquí tenemos la tasa de reposición. Tasa de reposición del capital. Pues recuerden que lo que tenemos al momento es un resultado intermedio, porque lo que nosotros queremos responder es cuál es la tasa de ahorro que nos permite maximizar el consumo, ¿verdad? Y vemos que los dos extremos no resuelven el problema, tiene que haber un punto óptimo por acá. Y lo que hasta el momento hemos encontrado es una condición en función del capital por trabajador, ¿verdad? ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora entonces es encontrar las especificaciones del capital, del ingreso y del consumo de estado estacionario, pero con esta condición de regla de oro. ¿Sí? O sea, tenemos que hacer esto que acabamos de encontrar, pero para la condición de largo plazo con optimización del consumo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿alguna inquietud hasta acá? No hemos llegado a la respuesta. La respuesta es esto, miren. Una generalización. ¿Cuál es la tasa de ahorro que resuelve ese problema de optimalidad? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que voy a borrar esto de acá. Sí, no sé si todos ya lo tienen. ¿Sí? ¿O quieren que les dé un par de minutos más para que terminen de copiar? Puedo asumir que sí, ¿verdad? De que tener respuestas porque sí ya lo tienen, ¿verdad? Sí, ¿estamos bien? Jóvenes, todavía la pregunta está vigente. No la hemos resuelto. ¿Sí? Vamos hacia ello. Entonces, jóvenes, veamos, estoy en estado estacionario, pero además estoy optimizando mi consumo. Entonces, esto tiene que cumplirse. Es una condición necesaria. N más G más delta. ¿Sí? Entonces, lo que nos pide es la primera derivada de la función de producción intensiva. ¿Sí? Y se acuerdan que la función intensiva
Me lo quité, pero es K elevado al alfa. Entonces, jóvenes, primera derivada, que sería el ingreso marginal de esa función, sería alfa K, alfa menos 1, igual a N más G más beta. Entonces despejamos en términos de K, entonces tendríamos alfa, N más G más delta, K, 1 partido K, alfa menos 1. Lo vamos a pasar acá al numerador, pero le vamos a cambiar signo al exponente, ¿verdad? Entonces, alfa, N más G más delta, igual a K, 1 menos alfa. Lo pasé arriba, pero utilizando la propiedad de signo negativo, ya le cambio el signo. Entonces, bueno, lo voy a colocar de este lado para que podamos hacer el contraste respectivo, ¿sí? Entonces, ahora ya tenemos el capital de estado estacionario, pero de todos los estados estacionarios posibles, ya tenemos uno que es óptimo en el sentido del consumo, ¿verdad? Entonces, para poder identificarlo, le voy a colocar un supraíndice GR, ¿sí? Donde GR hace referencia a Golden Rule, ¿sí? Regla de oro. Entonces, es un capital por habitante de equilibrio que maximiza el consumo. Esa es la lectura que podríamos hacer. ¿Por qué sabemos que maximiza el consumo? Porque cumple la condición de primer orden, ¿verdad? La condición de optimalidad. Pues jóvenes, ya solo nos quedan partiendo de acá, pues, hacer lo que comentábamos con Fernanda. Pues tendríamos alfa n más g más delta, el inverso, ¿verdad? 1 partido 1 menos A. Ya vamos a hacer el contraste. Estaba estacionario y estaba estacionario con, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo ahora. Vamos a tener un ingreso de largo plazo maximizador del consumo por habitante. Y es igual al capital de estado estacionario que maximiza el consumo por habitante elevado al alfa. Entonces, esta es igual alfa n más g más delta alfa 1 menos alfa. Aquí ya sale de ser la mate, ¿verdad? Se que se ve bien claro el alfa acá, así que lo voy acá y luego lo voy a reescribir de este lado. Alfa y alfa. Ahí está, es un poco mejor. Y por último el consumo, ¿verdad? Que ligeramente lo voy a modificar después. 1 menos S, ingreso, optimizador del consumo en el largo plazo, ¿verdad? Pues aquí nos va a quedar que el consumo de estado estacionario es igual a 1 menos S y toda esta expresión que tenemos de este lado. Alfa
Pues esta va a ser la ecuación 4, ecuación 5 y ecuación 6. Les voy a dar un par de minutos para que terminen de copiar y mientras tanto voy a hacer esta gráfica que habíamos hecho de este lado, ¿verdad? Consumo estado estacionario, tasa de ahorro. Tasa de ahorro. ¿Sí? Lick, perdona una consulta. Sí, adelante, por favor. ¿La número 6 es en estado estacionario o es ya en regla de oro? La 6 Ujú. es de estado. Más falta, gracias. Creo que por ahí va su consulta, ¿verdad, Fernando? Me tengo que Sí. agregar de que está en regla de oro, ¿verdad? Sí, gracias, gracias, Fernando. Se me había olvidado esto. Sí, vean la diferencia acá. Este es un consumo de largo plazo cualquiera. Este es un caso particular de consumo de largo plazo. Y para poder identificarlo, pues hay que colocar el supraíndice. Entonces, por favor, gracias por la observación, Fernanda. Es en la regla de oro. ¿Sí? Lick, ¿y seguimos usando la S ahí? ¿O es? Ese es el otro punto. Exactamente. Por el momento vamos a dejar la S. Acá vamos a ver que efectivamente no es la S, pero va a ser derivado de la conclusión que vamos a obtener. Exactamente. Muy bien. Aquí se tenía S acá y S de este lado. Aquí tengo una S y tengo un alfa. Vamos a ver que ahorita estoy tratando de seguir, digamos, la misma orientación que tenemos de este lado, pero ya sabemos que va a haber un pequeño cambio. ¿Sí? Ya encontrar el sentido de lo que Fernanda nos está comentando cuando empecemos a analizar, ¿verdad? Sí. Gracias por la observación. ¿Sí? Esta tasa de ahorro es temporal, mientras que analizamos y concluimos. Vamos a ver, yo creo que ya todo lo tienen, ¿verdad? Lo que veo en las cámaras, sí, ya la mayoría lo tiene. Entonces, jóvenes, comparemos contrapartes, 1,4, 2,5 y 3,6. ¿Sí? Miren, primero es importante saber que este es un subconjunto del conjunto de todos los estados estacionarios. Es decir, yo puedo tener infinitos, de hecho, infinitos estados estacionarios, ¿verdad? ¿Sí? Infinitos en el sentido de que en el intervalo 0, 1, pues ese es infinito. ¿Sí? Tengo infinitos valores, ¿verdad? ¿Sí? En consecuencia, yo podría igualar este nivel de capital de estado estacionario que verifica la regla de oro con este de acá, para ver cuál es la condición en la tasa de ahorro que efectivamente me permite maximizar el consumo, ¿verdad? Dado que este es un caso particular, ¿cuál debería ser la tasa de ahorro? Entonces, yo igualo esta expresión, el capital de estado estacionario con el capital, además de estado estacionario, con condición de optimalidad en el consumo. Entonces les pregunto, jóvenes, si yo igualara esta expresión con esta expresión, ¿qué resultado obtendría? Imagínense que igualan esto con esto. Es muy sencillo, ¿verdad? ¿Dónde encontramos la diferencia? Fíjense, yo podría cancelar este exponente con este exponente. Podría cancelar el denominador n más g más delta con n más g más delta. Estoy igualando esto con esto, ¿verdad? De hecho, hagan de cuenta que no está esta expresión. No tengo esto. Fíjense que yo puedo indicar, dado que este es igual a esto, porque estoy igualando dentro de todos los estados estacionarios aquel que me resuelve el consumo máximo, yo puedo afirmar algo de la tasa de ahorro. Entonces, ¿cuál es la tasa de ahorro que me permite maximizar el consumo? ¿Se dan cuenta que yo cancelo? Esto me dice si me siguen, muchachos. ¿Sí? Lo voy a quitar para que se comprenda. ¿Sí?
Voy a quitar esto, ¿bien? Ahora, entonces voy a empezar a simplificar. Esto se cancela con esto lo cancelo con esto. Y fíjense que puedo afirmar algo de la tasa de ahorro, muchachos. La tasa de ahorro que verifica la regla de oro tiene que ser igual a ¿qué? Fíjense que la tasa de ahorro que me asegura maximizar el consumo por habitante es aquella que es consistente, que es idéntica con la participación que tiene el capital en ese país. Recuérdense que alfa representa la participación del capital o bien la elasticidad del capital al aumento de afectar el producto. ¿Sí? Entonces, jóvenes, la tasa de ahorro que me permite maximizar el consumo es aquella tasa consistente con esta elasticidad. No es casualidad que tanto S como alfa, ambas se encuentran en el intervalo 0,1. ¿Sí? Para fines de maximizar el consumo, yo tengo que ahorrar en función del capital, en función de su participación. Ese es el mensaje que nos deja la regla de oro si buscáramos maximizar en el largo plazo el consumo por habitante. Ahora, jóvenes, ya voy a la parte que Fernanda nos comentaba, ¿no? Vamos al ejemplo que les mencionaba el conductor de aplicaciones, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a imaginar dos casos. Uno en el cual yo como conductor de aplicaciones tengo un capital en el cual el vehículo es un Kia Picanto, ¿sí? Y en el otro en el cual tengo un Lamborghini, un BMW, un Mercedes-Benz, un Audi. Fíjense que son dos tipos distintos de capital, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean el mensaje que nos deja esto. Si yo busco maximizar mi consumo generando ingresos como conductor de aplicaciones, mi nivel de ahorro óptimo para poder lograr ese objetivo tiene que ser un ahorro consistente con la calidad de capital que yo tengo. O sea, si tengo un Kia Picanto, tengo que ahorrar para poder mantener ese capital, pues obviamente cierta cantidad en función a ese vehículo, ¿verdad? Pero si tengo, por ejemplo, un Audi, el nivel de ahorro tiene que ser distinto. O sea, veamos los dos casos extremos. Imaginémonos que tengo un Lamborghini, pero estoy ahorrando como si tuviera un Kia Picanto. Les pregunto, ¿por qué eso no estaría maximizando mi consumo de largo plazo? O sea, no estoy siguiendo esta regla, sino que estoy ahorrando como si tuviera un Kia Picanto, pero tengo un BMW. ¿Qué creen que va a pasar con el capital en el largo plazo? Se va a destruir. Exactamente, se va a deteriorar, ¿verdad? Si ustedes se compran el Mercedes-Benz, muchachos, saben que cada mantenimiento tiene sus implicaciones en términos económicos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si mi tasa de ahorro no es consistente con ese nivel de capital, lo que va a pasar es precisamente lo que nos está indicando Fernanda. Va a haber un deterioro del capital, voy a perder el vehículo, no voy a poder generar ingresos y en consecuencia no voy a lograr maximizar mi consumo. ¿Se dan cuenta la lógica? El objetivo es maximizar el consumo, pero si mi ahorro no es consistente con esa elasticidad, no voy a lograr el objetivo. Antes veamos el otro caso. ¿Sí? Tengo un Kia Picanto, pero estoy ahorrando como si tuviera un Audi, porque eso tampoco resuelve el problema de maximización del consumo. Fíjense que estoy ahorrando más de lo necesario. Entonces, fíjense que hay una especie de ahorro, le voy a llamar así, ocioso, para fines del objetivo de maximización del consumo. Es decir, en lugar, por ejemplo, de estar ahorrando tanto, pues podría efectivamente consumirlo y resolver el problema de optimización. Ustedes se dan cuenta que debe existir una equivalencia, ¿sí? Si quieren en términos ya macro. El ahorro que tiene que generar Estados Unidos o el ahorro que debe generar Japón, dado el nivel de capital que tiene, pues no va a ser el mismo ahorro que tiene que generar Guatemala para el nivel de capital que tiene, ¿sí? Entonces, el mensaje que está detrás de la regla de oro es que si busco maximizar el consumo como instrumento de políticas, como objetivo de política, pues debo seguir esta regla. Ahorrar en función a la calidad de capital que tengo, ¿sí? De esa cuenta, jóvenes, fíjense que la ecuación 6 ahora nos permite encontrar un resultado mucho más intuitivo, porque esta tasa de ahorro no va a ser cualquier valor entre 0 y 1. Va a ser un valor entre 0 y 1, igual
al que está dado por alfa. Entonces, de tal manera que este S de la tasa de ahorro lo puedo cambiar por alfa. ¿Sí? Se dan cuenta que el resultado 4, 5 y 6 son casos particulares de los que tengo en 1, 2 y 3. Lo que pasa es que nosotros acá estamos dejando abierto el valor de S. ¿Qué valor va a tener S? 0, 0.1, 0.2 hasta 0.99. Pero aquí no va a ser cualquier S. Si bien estamos diciendo que es alfa, ese alfa va a tener un valor predeterminado. Entonces se dan cuenta que todos los S estoy tomando 1. Ese S es igual a alfa. Entonces, esa es la forma en la cual solo resuelve el problema de optimización del consumo por habitante, ¿verdad? ¿Sí? Vuelvo a repetir, estando en steady state. ¿Sí? Pues jóvenes, les quiero mostrar una gráfica de esto mismo que tenemos acá, pero ya con valores particulares. Ventana, está compartida. Miren, aquí tenemos la dinámica del consumo. Quiero ver si ya lo tienen ustedes en pantalla. Sí, tenemos la dinámica del consumo de estado estacionario para diferentes tasas de ahorro. Vean este gráfico, jóvenes, ¿sí? Tengo, digamos, un espectro de valores que van desde 0, vean acá el cursor, hasta 1. Ya dijimos que si nos vamos al 0, no estamos, digamos, no estamos maximizando el consumo por habitante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tengo una tasa de ahorro 0, pues no voy a generar ingresos, ¿sí? Y si tengo una tasa de ahorro 1, voy a tener muchos ingresos, pero todo se va al ahorro, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, dentro de ello hay un punto crítico, un punto óptimo, ¿sí? El cual nos indica que el consumo por habitante se optimiza cuando la tasa de ahorro coincide con alfa. ¿Miren? Entonces, en este caso, en el escenario base, tenemos un valor de alfa de 0.30, miren. Y en ese valor de 0.30, pues la tasa de ahorro tiene que ser consistente con esta, ¿verdad? Para el objetivo de poder maximizar el consumo. Entonces, revisen esta tabla. En la que está a la izquierda tenemos la tasa de ahorro que va desde 0 hasta 1. Y en la que tenemos a la par el consumo por habitante, que va de 0 a 0, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, el consumo por habitante óptimo, el más alto, véanlo acá en rosado, pues se logra cuando esa tasa coincide con la participación, miren, con la participación del capital. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Quiero que repliquemos el ejercicio que vimos el día martes respecto a un shock en la tasa de ahorro. ¿De acuerdo? Queremos ver cómo un cambio en la tasa de ahorro afecta a las variables económicas a lo largo del tiempo. Vamos a ver su contraste con un shock de tecnología. A ver, compartir, y para ello vamos a utilizar una aplicación interactiva que contiene ya este modelo de crecimiento. Vamos a ver, creo que lo tengo por acá. Fíjense que esta aplicación es interactiva y nos permite efectivamente ver cómo se comportan las variables económicas cuando generamos un shock en el contexto del modelo de Solow, ¿verdad? Fíjense que dice dinámica en el modelo de crecimiento Solow-Swan. Le decía a los muchachos que este economista Swan, lamentablemente, pues no fue tan conocido por Solow. Ambos, digamos, participaron en el modelo. Lo que pasa es que Swan apareció un par de años después. Si no estoy equivocado, fue un paper conjunto con Solow, ¿verdad? Pero era como una especie de ampliación al documento original de Robert Solow, ¿verdad? Entonces no tuvo tanto reconocimiento como si lo tuvo de Robert Solow, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, antes de ver ¿cómo se llama? Estas gráficas que tenemos acá, revisemos un poco las referencias. Me pareció interesante lo que tiene de referencias este programa, ¿verdad? Fíjense que utiliza el libro del Barro y Sala y Martín, ¿verdad? Tienen un libro de crecimiento económico muy bueno, ¿sí? Este libro de David Romer, que es el que estamos utilizando en el curso, miren, Advanced Macroeconomics. Tiene el paper de Solow, miren, Contribución a la teoría del crecimiento económico. Y Swan lo publicó en el mismo año, perdón, fue en el mismo año, miren, y pues eso lo ve, ¿verdad? Crecimiento económico y acumulación de capital, ¿sí?
Muy bien, muchachos. Entonces revisemos qué nos muestra esta interacción, digamos, este programa interactivo, ¿sí? Fíjense que de este lado tenemos los parámetros que se pueden ir ajustando en función de cómo nosotros queramos ver el comportamiento de las variables a lo largo del tiempo. Tenemos el capital share, que sería la participación del capital, viene dado por alfa, la tasa de depreciación delta, la tasa de crecimiento de la tecnología G, utilizan los mismos parámetros, ¿verdad? La misma nomenclatura, mejor dicho. La tasa de crecimiento poblacional N y la tasa de ahorro S, ¿sí? Aquí tenemos definidos la parametrización para cada una de las variables, ¿sí? Punto 20. Y aquí tenemos la ecuación fundamental de Solow, miren, ¿sí? Lo que tenemos en azul es el ingreso por habitante, miren, aquí está, F de K, el ingreso por habitante que depende del capital por habitante. Tenemos también la inversión realizada, eso es lo que está en celeste, miren, S de F de K. Aquella parte del ingreso por habitante que se destina a la formación, no se consume y se destina a la formación de nuevo capital. Y tenemos la inversión de reposición, es esta línea recta, ¿verdad? N más G más delta, ¿sí? Es cuánto tengo que reponer por uso, por crecimiento poblacional y por tecnología, ¿verdad? ¿Sí? Y algo interesante es que tenemos los valores numéricos. Fíjense que acá lo voy a hacer más pequeño. Por ejemplo, tenemos una parametrización, que es la que estamos viendo de este lado, y fíjense que tenemos el capital, aquí le llama estado estacionario o lo nombra el estado estacionario con este asterisco, ¿verdad? Es prácticamente el mismo concepto. Por ejemplo, si ustedes utilizan las fórmulas que nosotros acabamos de ver, pues van a obtener este resultado, ¿verdad? 1.66, ¿sí? El ingreso, pues igual, 1.17 utilizando la fórmula, ¿verdad? Y 0.93 utilizando digamos, la ecuación 1, 2 y 3, ¿verdad? Mientras que este capital que ustedes ven acá es el capital de steady state, pero con regla de oro. Aquí tenemos la G, ¿de acuerdo? Entonces, estos valores ustedes lo pueden encontrar nada más sustituyendo la parametrización en las ecuaciones que tenemos de este lado, ¿sí? El punto no es ese, ¿verdad? Digamos, ¿pueden demostrarlo cuantitativamente? Sí. Y aquí tenemos un escenario alterno, ¿sí? El adjusted equilibrium, ¿verdad? Sí, aquí podemos cambiar parámetros. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando generamos un shock permanente en la tasa de ahorro, ¿sí? Antes de ver eso, quiero que veamos las variables digamos, en el corto y largo plazo a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, vean acá. Aquí tenemos el capital por trabajador. ¿Sí? El capital per cápita, miren, por trabajo efectivo. Si se dan cuenta, es este valor K asterisco que miren, constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Fíjense que las aguas están mansas. Todavía no hemos lanzado la piedrita. Acabamos de hacer a continuación. Pero quiero que ustedes vean que estamos en equilibrio, ¿sí? Digamos que este sería, jóvenes, en términos de nuestra nomenclatura, esto sería, vamos a ver, esto sería K minúscula. Bueno, aquí lo tenemos, de la K minúscula. Acumulación de capital sería K punto, miren, K punto. En estado estacionario es 0, por eso es que aquí tenemos 0 a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces sería K, esto sería K punto, ¿sí? Y vean que tenemos acá, aquí tenemos la tasa de crecimiento del ingreso por habitante. Esto sería Y punto partido Y, ¿sí? ¿Se acuerdan a qué tasa crece la economía? En estado estacionario la tasa G. Miren que tenemos G, la tasa de crecimiento de la economía, ¿sí? Las últimas dos son variables en niveles. Tenemos el ingreso por habitante. Este ingreso está en dólares, paridad de poder de compra. Mientras que este ingreso está en tasa de variación. Mucho ojo, digamos, en la métrica. Aquí tenemos tasas de variación. Y aquí tenemos niveles. Eso está en dólares, ¿sí? Y por último tenemos el consumo en dólares. Bueno, jóvenes, es hora de generar el shock, ¿sí? Entonces vamos a hacer, fíjense, vamos a generar un shock en la tasa de ahorro, es decir, un incremento permanente. ¿Por qué permanente? Porque queremos ver efectos de largo plazo, ¿verdad? Es una ventaja de este tipo de modelos que son intertemporales. Generamos un shock en la tasa de ahorro que nos permite ver efectos tanto de corto como de largo. Entonces, para ver efectos de largo tiene que ser permanente, ¿sí?
Fíjense que en el escenario base, vamos a ver dónde tenemos la tasa de ahorro, lo tenemos hasta acá abajo, ¿ven? La tasa de ahorro está en punto 20, vamos a subirla a punto 40. Entonces, bueno, les pregunto, ¿qué cambio vamos a observar primero? Si se dan cuenta, lo que va a pasar es que la inversión realizada va a ser mayor, ¿verdad? ¿Sí? Ya estamos en estado de este escenario. Miren, aquí estamos en estado de este escenario. Ahora que va a haber un mayor nivel de inversión, porque se está ahorrando más, en ese momento, en el corto plazo, tengo espacio para poder construir mayor capital. ¿Sí? Entonces vamos a ver si es cierto. Punto. Jóvenes, ahora esperen un momento. Sí, tengo que ver una cosa por acá. Y vamos a ver. Dejar de compartir. Ah, muchachos, es que estaban tocando por acá, entonces tenía que tener esto. Pero vamos nuevamente a la visualización. Pero se me había olvidado indicarles. Ahorita tengo prácticamente la pantalla completa porque si lo hago un poco más reducido en una ventana, pues no se observa bien. Entonces, en cualquier momento pues me pueden interrumpir, ¿verdad? Pueden encender su micrófono porque como yo no los voy a poder ver. Entonces, en cualquier momento pues me pueden hacer la consulta si así lo desean. ¿Sí? Entonces dijimos se acuerdan que tenía punto 20, entonces vamos a colocar punto 40. Vamos a ver qué pasa. Sí, si se dan cuenta lo que tenemos en punteado gris es la condición de equilibrio inicial, ¿verdad? El estado estacionario inicial. Ahora como la economía está ahorrando de manera permanente un poco más, pues si se dan cuenta en el corto plazo, ¿sí? La inversión realizada supera la reposición. Entonces la economía tiene espacio, tiene la oportunidad para poder construir nuevo capital. Y ustedes saben que el ingreso depende de la cantidad de capital, el nivel de ingreso. ¿Sí? Entonces también vamos a observar cambios en los niveles de ingreso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a analizar a detalle qué efecto generan sobre todas las variables que ya vimos que estaban en equilibrio, no tenían movimiento alguno. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa ahora. Veamos qué pasa con K, con la cantidad de capital. Vean acá, muchachos, ¿se acuerdan que todo era igual? Acá constante a este K de estado estacionario. Como la economía está ahorrando un poco más, hay espacio para formar mayor cantidad de capital.
de tal manera que la cantidad de capital por trabajador empieza a aumentar. ¿Sí? Si se dan cuenta, después permanece constante nuevamente. Ahora, jóvenes, les pregunto, ¿por qué en el largo plazo el capital, ya estando en el largo plazo, nuevamente vuelve a ser constante? Porque se deprecian. Exactamente, creo que Marisabel creo que nos está indicando. Fíjense que el capital, por aparte se deprecia, entonces tengo que reponer capital. Lo que pasa es que ahora tengo más capital que antes. Y por otra parte, el ahorro tiene rendimientos decrecientes, porque es una proyección del ingreso. Entonces, por otra parte, tengo un ingreso que crece cada vez menos, un ahorro que tiene esa misma propiedad, con un capital por reponer cada vez mayor. Entonces va a haber un punto en el cual, nuevamente, todo lo que estoy ahorrando me sirve para poder reponer el capital que es más grande que antes, ¿sí? Entonces llega un punto en el cual el capital ya no vuelve a crecer, ¿de acuerdo? Y eso va a afectar la acumulación de capital. Aquí le llaman acumulación de capital a cada punto. Entonces, jóvenes, ¿cómo es el cambio en el capital ya en el largo plazo? ¿Qué me indica? ¿Qué valor tendría el cambio en el capital? ¿Cuánto cambia el capital estando ya en el largo plazo? 0. Exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, revisamos acá. Efectivamente, hay un shock de corto plazo que me hace acumular más capital, si esto va a ser mayor a 0, pero en el largo plazo, precisamente, lo que nos está indicando Marisabel, ya no tengo oportunidad para poder acumular más, ¿verdad? ¿Sí? El capital sigue siendo el mismo a lo largo del tiempo, ya estando en estado estacionario, ¿sí? Digamos que toda la inversión realizada se destina a reposición, ¿verdad? Entonces, ese espacio se perdió. Eso va a incidir en el ingreso. Ya lo vamos a ver. Ahora, jóvenes, veamos qué pasa con la tasa de crecimiento de la economía. Vean acá, tenemos la tasa de crecimiento del ingreso por habitante, que sería el PIB per cápita, si quieren verlo así, la tasa de crecimiento del PIB per cápita. Entonces, jóvenes, ¿qué va a pasar? Como estoy ahorrando más, yo sé que tengo más capital, en menos en el corto plazo, puedo construir más capital. Eso va a tener incidencia sobre el crecimiento por habitante, porque viene de ingresos más bajos. Pero ¿qué pasa en el largo plazo? Como el efecto del capital se neutralizó por lo que ya vimos, ya la economía no va a estar por arriba de G. Entonces revisemos. ¿Se acuerdan que en el escenario que les mostré antes del shock, la tasa de crecimiento era G constante en todo momento? ¿Cuál es el efecto, jóvenes, de un incremento en la tasa de ahorro sobre el crecimiento por habitante, el ingreso? En el corto plazo, jóvenes, efectivamente vamos a crecer por arriba de G. En el corto plazo. ¿Qué pasa en el largo plazo? Como el efecto del ahorro que se traduce en mayor capital se neutraliza, se nulifica, la economía ya no va a crecer por arriba de G. Entonces, jóvenes, en términos del modelo de crecimiento de Solow dicen, ¿sí? La fuente del crecimiento económico mundial es la tasa de crecimiento de la tecnología. El ahorro juega un rol totalmente secundario, como lo podemos observar acá, jóvenes. Aquí está la clave, miren. El ahorro tiene efectos transitorios, tiene efectos, digamos, de corto plazo, pero en el largo plazo desaparecen. Antes de seguir con las otras variables, vean cuál es la diferencia si en lugar de una política de aumento en la tasa de ahorro generamos una política de innovación continua, de mejoras técnicas continuas, jóvenes. ¿Cómo así? Que Guatemala va a producir un celular precisamente acá con recursos nacionales, pero cada año va a innovar esa versión del celular. Es innovación continua, ¿sí? Generación de nuevos conocimientos, ¿de acuerdo? Si eso pasara, vean qué va a pasar con esta gráfica. Jóvenes, tengo que volver al escenario base, porque si no, no voy a hacer ceteris paribus, ¿verdad? Pero quiero que vean el contraste. Vean acá, efecto de corto plazo. Punto 20, lo que teníamos antes, ¿sí? Ahora sí, ceteris paribus, voy a cambiar la tasa a la cual crece la innovación, ¿sí? La tecnología, que eso lo tenemos acá, miren. Entonces voy a cambiarlo a 0.4. Vamos a ver. Jóvenes, efectos de largo plazo.
¿Se dan cuenta de la diferencia? La tasa de ahorro hace que tengamos crecimientos más altos, pero se diluye a lo largo del tiempo por su incidencia sobre el capital, digamos. Pero vean acá, si nosotros invertimos continuamente en tecnologías más eficientes, permanentemente vamos a estar por arriba de G. ¿Sí? Esa es la diferencia, pero es que solo indica la fuente del crecimiento económico está en la inversión en tecnologías, en la generación de nuevas tecnologías. ¿Sí? Jóvenes, vuelvo al escenario base. Solo quería puntualizar en eso, porque está la esencia del modelo. Seguimos con nuestro escenario de mayor ahorro, punto 40, y nos vamos a las variables en niveles, ¿verdad? Vean qué pasa con el ingreso, ¿sí? Espero que se observe, pero hay una línea punteada acá en gris, que es la línea de referencia, el ingreso que teníamos antes, ¿sí? Si se dan cuenta, el ingreso efectivamente es mayor al que teníamos antes, incluso en el largo plazo. Pero el efecto de la tasa de ahorro en el largo plazo es de nivel, no de tasa, es de nivel. Ya, efectivamente, si aumentamos permanentemente el ahorro, pues vamos a tener un nivel de ingreso más alto, ¿verdad? Eso sí tiene sentido. Pero la tasa a la cual crece ese ingreso, que es la tasa de crecimiento económico por habitante, va a seguir siendo G. ¿Sí? Y por último, vean qué pasa con el consumo. El consumo primero cae. Así que es un poco el trade-off que Leonardo nos comentaba, ¿verdad? El día martes. ¿Sí? Voy a sacrificar consumo presente para poder potenciar mi consumo en el futuro. ¿Sí? Ahora, jóvenes, este consumo que estoy alcanzando acá no es el máximo. ¿Quién me puede indicar por qué el consumo que tengo acá no es el máximo? Les doy una pista. Revisen la parametrización que tengo a la izquierda. ¿Por qué este consumo, el que tengo, el que estoy señalando acá en el puntero, no es el óptimo? Tenemos destinado para el ahorro cierta porción. Exactamente. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, muchachos. ¿Sí? Revisen cuánto es la participación del capital. ¿Sí? ¿Y cuánto estoy ahorrando? Tengo un ahorro que es ocioso. Vuelvo a repetir, si mi objetivo es maximizar mi consumo, no estoy ahorrando lo óptimo. ¿Cuánto tendría que ahorrar? Punto 30. Vean, estoy colocando punto 30. Y el consumo es negro. Claramente aquí no se ve. Lo vamos a hacer con este equilibrio. Aquí están los datos, miren muchachos. Voy a hacer esto más pequeño. Y vean acá el consumo. Punto 93, punto 97. Me voy a pasar a punto 40, que era lo que teníamos antes. Vean este consumo por habitante. Punto 40. Voy a ahorrar un poquito más. ¿Sí? Vean qué pasa, jóvenes. Punto 94. ¿Sí? Cuando es punto 30, ¿qué pasa con el consumo? El consumo va a ser punto 94. Pero ¿qué pasa con cuando es punto, mejor dicho, cuando es punto 30? ¿Sí? Cuando es punto 40 tengo punto 93, pero cuando es punto 30 logro maximizarlo. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo tener distintas tasas de ahorro, miren. Pero hay solo una que es la que va a maximizar. Y es cuando es consistente la participación del capital. ¿Sí? Punto 30. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, con esto nosotros terminaríamos el análisis, dejar de compartir, del modelo de crecimiento de Solow. Concluyendo, muchachos, ¿sí? Fíjense que este modelo tiene alcances, pero también tiene limitaciones. ¿Qué alcances tiene? Fíjense que es la primera aproximación para el análisis del crecimiento económico. Vamos que con el modelo de crecimiento de Solow es que inicia formalmente el estudio del crecimiento. Fíjense que estamos hablando de la década de los 50, ¿sí? ¿Qué seguiría después si nosotros quisiéramos analizar el crecimiento? Pues vendría un modelo tipo Solow, pero microfundado, tal como lo vimos con el modelo de ciclos económicos reales, ¿sí?
A ese modelo se llama modelo de crecimiento de Ramsey, que lo que hace es tomar la estructura de solo, pero, por ejemplo, el ahorro no va a ser exógeno, sino que va a resolver un problema de optimización intertemporal. ¿Cómo lo hace? Incluyendo una ecuación de Euler, ¿sí? Entonces, fíjense que dentro de las ventajas o bondades que tiene este modelo es que es el punto de partida para modelos de crecimiento más elaborados, ¿sí? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Se dan cuenta que el determinante del crecimiento económico es la tecnología, ¿verdad? La tasa del crecimiento del progreso técnico. El problema es que el progreso técnico como parámetro es totalmente exógeno. Entonces, ¿qué está detrás de la inversión en tecnologías? Pues vienen los modelos de crecimiento endógeno, que lo que hacen es modelar esa variable A y su tasa de crecimiento. Y ahí vienen, por ejemplo, los modelos de Romer. Y dicen, no, mire, fíjese que ese proceso de crecimiento de la tecnología, por una parte viene de las firmas que buscan maximizar sus ganancias e invierten en innovación, ¿sí? Por otra parte está el recurso humano, que además de consumir y descansar, invierte tiempo en formación de habilidades. Entonces tenemos maximización de ganancias por parte de las firmas y maximización de la utilidad por parte de los hogares, donde ambos invierten en tecnología. Y esos son los modelos de crecimiento endógeno, ¿verdad? Así, digamos que les decía a los muchachos que todo esto es prácticamente un curso, ¿verdad? Un curso de un semestre, ¿verdad? Si uno quisiera analizar más modelos. Aquí nada más les enseñé la punta del iceberg, ¿verdad? Es algo muy pequeño, es un modelo de referencia. Entonces, jóvenes, con esto termino el modelo y con esto termino el semestre. Les comento. Fíjense que este va a ser el último tema, obviamente, que vamos a ver. El martes todavía tendríamos clase, ¿sí? No obstante, el martes le voy a dar la sesión, o sea, el tiempo a Ana para que pueda repasar con ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de mi parte, jóvenes, acá termino lo que son los contenidos del curso. ¿Qué vamos a evaluar para el examen final? Vamos a evaluar el modelo de ciclos económicos reales. Ya habíamos platicado un poquito de eso, pero lo vuelvo a repetir. El modelo de ciclos económicos reales, el paper, obviamente tomando como referencia la guía de lectura, el paper de Gary Hansen, y el modelo de crecimiento de Solow, perdón. Sí, esos tres temas, tres tópicos estaríamos evaluando para el examen final. No sé si ustedes ya revisaron, pero hay una calendarización para ese examen, ¿verdad? Va a ser el martes 7. Es el primer examen, de hecho, ¿verdad? De los de octavo semestre, ¿verdad? Entonces, usualmente las clases terminan el último día de octubre. Para nosotros va a ser martes, el 31. Ana va a repasar con usted. Y el primer examen sería el 7, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué más les tengo que comentar? Hasta aquí, digamos, esos serían los temas que vamos a evaluar. Hablemos del tema de zonas. Fíjense que ya tengo las zonas a mi disposición, no obstante las tengo que analizar, porque digamos, llevo un análisis completo de todos los componentes, entonces las tengo que analizar, tengo que hacer las modificaciones respectivas, como usualmente lo hago. Y como tenemos un deadline para poder subir zonas a la página oficial del curso, pues muy probablemente en estos días de esta semana van a tener ustedes ya la información de las zonas, ¿verdad? Porque media vez nosotros actualizamos en la página de control académico, creo que en la plataforma en la cual ustedes ven zonas, que creo que se llama Socioeconómicas, ¿verdad? Ahí es donde ven ustedes esa parte, pues automáticamente les aparece ya la información. Entonces, estén pendientes, estos días ya van a tener actualizadas las zonas sobre 70 puntos y eso nos quedaría el examen pues de 30, digamos, todo lo que queda pendiente de entregar, que creo que es un laboratorio, más otras cosas por ahí, pues serían de apoyo para el examen final, ¿verdad? Para el examen como tal va a tener una ponderación de 30 puntos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? Eso sería todo, muchachos. Entonces lo dejamos hasta acá. Un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo lo mejor, no solo en el examen de macro 3, sino en todos los del semestre y pues les deseo muchos éxitos en el resto de la carrera, ¿verdad? Que ya es poca la que les queda, poca parte, un poco tramo que tienen que recorrer, entonces pues hasta la próxima, espero saludarlos personalmente, ¿verdad? Es muy bonita la idea, poder saludarlos y conocerles, ¿verdad? Entonces, jóvenes, tengan feliz noche. Y hoy no hay sesión de preguntas y respuestas, miren. Hoy sí les voy a dejar el tiempo libre para que descansen. ¿Sí? Entonces, tengan feliz noche y hasta la próxima.